¿Qué está pasando con Beijing? Si no vives debajo de una roca y usas Twitter, muy probablemente hayas visto que en estos últimos días todo el mundo anda hablando de una streamer muy polémica debido a unos tweets que salieron a relucir de su pasado. Pero para darles un poco más de contexto de cómo inició todo esto, lo primero que tienen que saber es que un tipo llamado Axel Blaze en su canal de YouTube subió una entrevista a una señora de nombre Itaiza Suárez, que para quien no la conozca, escúcheme muy bien lo que voy a decir, ya que es muy importante para que entiendan el contexto. Esta señora es la mamá de un niño llamado Jeremy Vargas, el cual protagonizó un caso muy mediático en España, ya que fue dado como desaparecido en el año 2007, por lo que su madre, antes mencionada, acudió a las autoridades con el objetivo de realizar una búsqueda y dar con el paradero del menor, pero desgraciadamente han pasado prácticamente 16 años y lastimosamente no se ha logrado saber nada acerca del menor. ¿Y qué tiene que ver esto con la streamer en cuestión? Pues que como les dije, en la entrevista de hace unos días hubo una parte en la que se tocó el tema de las llamadas y las burlas que había recibido esta señora por parte de los denominados trolls de internet. Ya saben, esa gente que se hacen los edgys y les encanta burlarse de todo con la excusa de que es humor negro, a lo que esta señora respondió que había recibido muchas y muy constantemente. Llamadas, muchísimas. Llamadas, tuiteros que me hicieron muchísimo daño. Por ponerte un ejemplo, una de ellas Ajá. era Sara Billín, que de hecho ahora es como muy Muy famosa. famosa, Sarah Billin, ¿no? Y como escucharon, nombra a Sarah Billin, lo que desconcertó a mucha gente que no sabía de esto, incluyéndome. Incluso al mismo entrevistador lo cogió desapercibido, ya que menciona que en estos momentos Sarah Billin es muy conocida. Después la charla continúa acotando que lo que hizo Sarah era burlarse en grupo de su hijo Jeremy, incluso cuando ésta le decía que parase. Yo, si te digo la verdad, no sé quién es porque yo no veo esos canales, pero sé que en su momento hacía humor negro, le llamaban. Y Ajá. recuerdo que hizo bastante humor negro enfocado hacia mi hijo Jeremy, hacia mi hijo Jeremy. Y ya le pedí por favor que parara y se reían en grupo. Además, menciona que Auronplay le pidió disculpas en ese momento debido a la gravedad de las cosas que le ponían, por lo que esta señora agrega que en ese tiempo llegó inclusive a denunciar por todo esto. Y yo tuve que denunciar con una tal aparcada o un tal aparcada, porque yo creo que era un hombre. Auronplay me pidió disculpas en ese momento. Yo tuve que denunciar porque las cosas que me ponían eran gravísimas. Esto fue en 2013, por allá por el 2013. Las denuncias se archivaron todas, como suele pasar con el caso nuestro. No llegó a nada, pero las cosas que esa señorita y el grupo de humor negro se llamaban Comando Troll, por ese momento hicieron a nuestra familia fueron muy graves. Yo las califico de graves. Tan grave fue esto que la señora tuvo que tomar medicación porque le daban ataques de ansiedad por toda esta situación y no es para menos, ya que no estamos hablando de chistes sin más. Recordemos que estaban jodiendo con un caso muy grave y no tiene justificación alguna hacer burlas sobre un niño desaparecido cuando la madre lo está pasando tan mal. Yo tuve que tomar incluso medicación por los ataques de ansiedad que me hicieron pasar. Retomando el tema de las llamadas, Axel le pregunta si estas provenían de ese grupo, el denominado por ellos mismos Comando Troll, a lo que esta señora responde que sí, pero aquí escuchen muy bien, ya que si bien ella asegura que esas llamadas provenían de ese grupo, en ningún momento dice explícitamente que Beijing formaba parte de estas, y aunque las llamadas no hayan venido por parte de Beijing, recordemos que de todas maneras ella se mofaba de esta situación y para mí eso sigue siendo igual de grave. Igualmente después en su directo, Sarah Beijing aclara que esto era falso, refiriéndose al hecho de que ella no formaba parte de esas acciones, cosa que ya veremos más adelante. Siguiendo con el video, dice que Beijing era realmente mala e incluso asegura que tiene los tweets denunciados, pero que estos fueron archivados debido a que la jueza de ese entonces no consideró que fuera para tanto. Recordemos que esto pasó hace 10 años y ciertas leyes aún no condenaban estas acciones. O sea, las llamadas telefónicas eran de ese grupo que estás comentando. Sí, ellos empezaron, pero no solo conmigo, sino también se lo hacían al padre de Marta del Castillo. Yo recuerdo que el mensaje de ellos para reírse de Marta del Castillo era glu, glu, glu. Ponían así, como que se estaba ahogando
Y ese era el mensaje, eso era referido a Marta del Castillo, para reírse de mi hijo. Y hicieron incluso fotomontajes, hicieron llamadas, e incluso localicé a una de ellas en mi barrio, en vecindario, que colaboraban en el mismo grupo donde estaba Sara Villín, que era la actual novia en ese momento de Auronplay, que yo lo recuerdo, que de hecho en uno de los momentos en los que recibí uno de los mensajes, sé que estaba con él porque había un directo en YouTube y sé que él estaba ahí y yo lo dije. Esto a mí la verdad que me deja con muy mal sabor de boca al saber por todo lo que tuvo que pasar esta pobre señora por los ataques de esa gente. Y sí, esto ya se considera un ataque, porque ni siquiera es algo chistoso como para considerarlo humor. Lo que hacían era atacar porque sí. Y para los que digan, ¿y las pruebas? Recordemos que esta gente se ha dedicado a borrar cientos de tweets que les manchaban la imagen, más de lo que ya está. Y todas estas capturas que andan rondando en Twitter es lo que se pudo rescatar del 2013, que fue esa época tan obscura en la que pasó todo esto. Ahora, si bien la mayoría de estos tweets ya se conocían desde hace antes, porque a esta muchacha siempre la suelen cancelar, ¿por qué ahora está sonando más? Pues si bien desde que empezó a hacer streamings la gente no ha olvidado todo esto, pero también hay que decir que habían ciertas personas que la defendían con la excusa de que todo esto era humor del 2013, pero estamos hablando de que esto ya sobrepasa esos límites y la gente en su mayoría no es tonta. Sumándole que después de que pasó esto, Villín decidió prender directo y hablar sobre este tema, cosa que fue la mayor cagada que pudo hacer, porque se puso muy a la defensiva y empezó a decir que capaz tomaba acciones legales contra la señora por todo esto y otras cosas como de que capaz si la habían pagado y que se notaba que según estaba leyendo. Mejor escúchenlo por ustedes mismos. Una cosa que no puedo hablar mucho de lo que es porque he pedido consejo judicial, porque sinceramente es una señora que me acusa de unas cosas que yo no sé, o una de dos, si es que se está equivocando o alguien le ha pagado, básicamente, porque llega un punto que yo creo ya no sé ni qué creer. Yo quiero pensar que esta persona se está confundiendo, quiero pensarlo, o sea, yo no soy gilipollas en esta vida, soy muchas cosas, pero gilipollas y tonta no lo soy. Y yo sé todo lo que he hecho en mi vida y sé lo que no he hecho, ¿vale? Y tengo pruebas absolutamente de todo y por eso estoy muy, muy, muy tranquila, pero... claro, cuando se acusa a las personas públicas, sobre todo a alguien público, qué casualidad que justamente cuando me hago una persona pública se me acusa de cosas gravísimas y llega a mis manos, yo, lo normal que haría cualquier persona es de cabeza ir a denunciar. ¿Qué pasa? Que la persona que dice estas cosas en el vídeo, que son totalmente mentira y tengo 100.000 pruebas que lo avalan, ¿vale? Es una persona que ha sufrido mucho por culpa de otros y tiene ha tenido una situación muy jodida y muy difícil y yo por eso no le quiero joder más la vida, ¿ok? Porque todavía no sé si tramitar una denuncia o no, por el caso de la persona en sí que me está acusando, repito, de cosas gravísimas que Dios sabe que yo no tengo nada que ver. Nadie entiende nada, todo mi entorno no entendemos nada en general, o sea, si no fuera tan delicado el asunto por la persona que habla, así tan a la ligera, porque se nota además que está leyendo. En momentos se nota en el vídeo que está leyendo. Yo es que, de verdad, voy a ver qué me aconsejan hacer mis abogados, la gente que entiende todo esto, y veremos, porque yo no, de verdad, es que yo, de verdad, he pedido perdón por chistes de hacer humor negro 100.000 veces, que ya es ridículo, es que llega un punto que es ridículo. ¿Cómo voy a pedir? Pues al final, hasta que pedí perdón, iba a decir no me dejaron en paz, pero al día de hoy se me sigue jodiendo con eso. Después de esto, Axel y la señora Itaiza salieron a hablar en un directo indicando que si bien es cierto que en ratos la señora volteaba la mirada, no era porque estaba leyendo nada, sino porque estaba observando a su hijo de 7 años y simplemente no quería que éste entrara a interrumpir, por así decirlo, en la entrevista. Claro, o sea que tú no estabas leyendo, tú estabas mirando hacia ese lado porque ahí estaban tus hijos y no querías que entraran a la entrevista, ¿no? Claro, es que si no, él quería, ya, es muy desesperado, quería que le abriera el paquete de caramelo y estaba en la puerta y yo estaba mirando y haciéndole señas por debajo que tú no me ves, yo estaba así con la mano, pero estoy haciendo así para que se vaya, pero no se iba. De igual manera, aprovechó también para aclarar el tema de que según le habían pagado y lo que dijo al respecto es que no, y en tal caso la única persona que podría haber hecho esto era el propio entrevistador, cosa que él mismo negó ya que es imposible sacarle algo de rentabilidad a este caso en el caso de ser cierto. Que a ti te habían pagado por decir esas cosas o por hacer esa entrevista. ¿Qué va? Es que vamos a ver, si me hubieran pagado, me hubieras pagado tú en este caso, ¿no? Que eres el que me hace la entrevista. Y tú puedes confirmar.
que no me has pagado nada. O sea, Ya. No, pero realmente, o sea, yo creo que la gente no dice que yo te pagué, porque realmente, o sea, si ves las visitas que yo tengo y tal, es posible que yo viva de esto, ¿sabes? Pero realmente la gente piensa que hay como un grupo, por así decirlo, haters de las personas que tú hablas en esa entrevista, que te han podido pagar para que tú digas eso. Es que la entrevista que hicimos fue sin pensar. O sea, tú me fuiste preguntando y yo te fui contestando. Si pueden que vean la entrevista entera para que vean que tú me preguntas sobre el caso de mi hijo. Entonces, estamos hablando de la parte buena y de la parte mala. Salió la parte mala y hablo de la parte mala. No hay más. O sea, no es que nadie me haya dicho nombra a esta persona, ni mucho menos. De hecho, ni sabía que tiene tanta gente así atrás de ella. Y ya con esto llegamos a la recta final de por lo menos lo que hay hasta ahora. Y es que Beijing salió nuevamente a responder dedicando un directo entero a hablar sobre este tema, el cual dura aproximadamente 1 hora y 46 minutos. Y sigue subido por si lo quieren ir a ver. Pero para resumírselos, lo que hizo en primer lugar fue aceptar que efectivamente ella en esa época del 2013 hacía chistes de humor negro, como los que están viendo en pantalla, pero esto aquí no es tan relevante como el tema de las burlas hacia Jeremy, ya que incluso si nos tomamos estas publicaciones cuestionables como humor, el tema de las burlas sobre la desaparición sigue siendo un caso aparte, y mucha gente, yo incluido, estábamos esperando a que hable de esto. Y después de estar 30 minutos diciendo que ya no la funan por cosas que pone en la actualidad, justificándose con que hacía esas cosas en parte por su estado mental de aquel entonces, ya que recordemos que su edad no la puede usar como excusa, porque en esa época con 22 años ya estaba bastante mayorcita, ya que no estamos hablando de que era una niña que no sabe dimensionar las cosas, como muchos de sus defensores la tratan de hacer ver. Pero antes de hablar de todo eso, quiero explicaros mi estado mental en ese momento. Porque vosotros diréis, bueno, claro, tienes 21 años, no sé qué, eres mayorcita por aquel entonces. Claro, pero nos olvidamos un poquito el estado mental, ¿vale? O sea, no sabéis cómo era yo, o lo que pensaba yo, o lo que me pasaba a mí por aquel entonces. Yo era una persona muy oscura. O sea, yo era una persona deprimida. Esto no lo conté nunca. Pero acababa de pasar una época de mi vida en la que había superado la anorexia, por eso estaba tan gordita en aquel entonces, porque la había superado, y me puse pues gordita, que mucha gente me acuerdo que se reía, no sé qué, jaja. Sí, pues es por eso. Entonces yo estaba como... Era una mala época, o sea, yo mis pensamientos no eran los pensamientos de una persona normal, por así decirlo, o sea, eran los pensamientos pues de una persona oscura, depresiva, edgy, o sea, como lo queráis llamar, o sea, básicamente. Pues después de todo esto, por fin habló del tema importante. Recordemos que a estas alturas los temas más destacables de esta funa es, primero, el caso de Jeremy, y segundo, algo que no mencioné antes, que son los ataques a ciertos famosos, como las filtraciones de información personal y los insultos gratuitos que se llevaban. Obviamente admitió en parte que esto era real, excusándose en que era algo del pasado y que no entendía los insultos que le estaban haciendo. Pero ¿qué quieres que te diga? Internet nunca olvida y es normal que mientras sigas sin internet la gente te lo siga recriminando. Y no digo que esto esté bien, simplemente digo algo que es obvio. Pero volviendo al punto anterior, dije que aceptó esto en parte porque acerca del tema de Jeremy dijo que la madre no miente en todo lo que habló en la entrevista, pero que ella no tiene nada que ver con ese acoso. Aquí les pongo el clip. Os lo digo en serio, me siento mal, o sea, pero no por los tweets en sí, sino por la mierda de persona que era la época. Era una basura de persona. Filtrábamos un montón de números de teléfono de famosos. ¿Qué más hacíamos? Nos reíamos de todos, insultábamos a todo el mundo. O sea, es que de verdad no era una buena persona. En fin, quitando estas mierdas que se inventa la gente, no hay nada, ¿vale? En mi contra, porque es que yo no he escrito nada. De hecho, está la denuncia. Ojo, no la estoy llamando mentirosa ni de coña. Esta mujer ha sufrido lo que no está escrito. Ha sufrido lo que no está escrito y nadie la está teniendo en cuenta ahora mismo, porque solo os importa la carnaza, os importo yo, pero esta mujer no os importa una mierda. Ella dice, todo lo que ha dicho en la entrevista es cierto y todo, yo lo he visto con mis propios ojos, todo lo que ella dice de pe a pa. Lo que pasa es que han pasado 10 años y se está haciendo un lío. Yo hacía humor negro, sí, era una cuenta grande y sí que conocía a una de las personas, que por cierto era aparcada. Tendría un montón de citados esto, si alguien me lo encuentra lo empiezan a citar y tal. O sea, no, esto es un fake, no os creáis las mierdas que están poniendo. Quedó más que claro que yo no le he puesto nada a esta señora ni
ni le puse nada, ni hice ningún chiste sobre el niño, ¿vale? A mí en lo personal se me hace un poco raro que diga que de ella no hay ningún tweet, ya que si vemos un poco las cosas que hay, nos podemos encontrar con, por ejemplo, este tweet que sigue vigente a día de hoy, el cual le responde presuntamente a Auronplay y Sarah Bellin en el 2013, dato muy importante, en el que se observa que les recrimina a estos dos por hacer humor acerca del caso del niño. Lo malo es que no podemos saber qué decía el tweet anterior porque está borrado, lo que da a mucha especulación y contradice lo que dijo Bellin en el directo, ya que si ella nunca se mofó de esto, ¿por qué borró el tweet entonces? Y como esto hay unos cuantos, en pantalla estarán viendo otro que estaba respondiendo, en este caso la madre, pero asimismo tampoco podemos saber a qué le estaba respondiendo porque el tweet anterior también está borrado y aquí lo único que podemos hacer es suponer que esto es uno de esos tweets de los que hablaba la madre. De todos modos, esto ya queda a criterio de cada uno. Si quieren pueden ir a ver las disculpas completas en su canal, al igual que la entrevista en el canal de Axel, y juzgar por ustedes mismos. Yo solo pido que tengan mucho respeto, ya que este es un tema muy delicado al no tratarse de una funa cualquiera, de esas que se ven todos los días. Este sí que es un tema muy serio y exijo el máximo respeto tanto a Itaiza como a Axel por exponernos todo esto. Ya si llega a salir algo más de lo que valga la pena hablar, haré una segunda parte. Por mi parte les deseo lo mejor a la madre, espero que todo esto tenga un pronto desenlace y ya eso es todo. Nos veremos en la siguiente ocasión.